pagar licencia del Excel del Microsoft Office, tienen la opción de instalar el Apache OpenOffice, que aunque ya tengan el Excel, les voy a recomendar que lo instalen porque se van a dar cuenta que a veces al momento de hacer las importaciones de datos, cuando trabajamos con base de datos online, por algún motivo, al momento de hacer la importación inicial en Excel y trabajar con un método que es que colocar los datos en columnas, él genera problema al hacer la interpretación de los datos si viene del idioma inglés. Entonces uno lo que tiene que hacer es cambiar el idioma del Excel y bueno, es un poquito fastidioso estar pendiente de cambiar el idioma de inglés a español y viceversa. En cambio, la interpretación de datos, por algún motivo que desconozco, las hojas de cálculo de OpenOffice lo hacen mejor, más rápido y de forma eficiente. Y como este curso se trata también de yo compartir algunos trucos con ustedes que les permita hacer más eficiente el flujo de trabajo, entonces esa recomendación se las voy a hacer. Instalar el OpenOffice. Para instalarlo es sencillamente buscarlo en Google y es completamente gratuito. Pueden instalar la versión en español o la versión en inglés. Antes de comenzar voy a ver si hay alguna pregunta o comentario por acá por el chat. Por acá Adriana nos había comentado que le faltaban 2 programas por instalar, que va a tratar de hacerlo mientras tanto. Perfecto, Adriana. Cualquier problema me indicas. Ok, entonces, vamos a hablar de las bases de datos. Para yo poder utilizar una base de datos como insumo dentro de un sistema de información geográfica, hay 2 variables fundamentales que hay que tener. ¿Cuáles son esas variables? La longitud y la latitud. Y esa longitud y latitud están asociadas a cada dato, muestra o entidad espacial que yo quiera reflejar allí. En algunos casos van a encontrarse con una tercera variable espacial y esa tercera variable espacial habla es del componente vertical. Ese componente vertical, dependiendo de dónde están trabajando, recibe un nombre u otro. Nosotros, como estamos trabajando con ecosistemas acuáticos, acá vamos a hablar de ese componente vertical como la profundidad o la batimetría. Entonces, fíjense que la latitud, voy a activar por acá el puntero. Mm, ok. Que la latitud, que viene a ser la variable y, puede tener valores positivos o negativos. Recuerden que podemos tener latitud norte y latitud sur, y este es un dato indispensable dentro de las bases de datos para sistemas de información geográfica. La longitud también es otro dato indispensable y también la van a encontrar como la variable X. Lo vimos en la clase anterior de que puede tener valores positivos o negativos. Es importante colocarle los negativos cuando así lo corresponda, porque si no, el programa va a interpretar los datos de forma errónea. También tenemos la profundidad, que viene a ser la variable Z. En algunos casos, para altitud, fíjense, si yo estuviera trabajando en ecosistemas terrestres, allí yo no hablo de profundidad, ni hablo de batimetría, si no pudiera hablar de la parte topográfica que se refiere a la altitud. Allí es común que cuando nosotros tenemos una combinación de datos que incluyen la parte topográfica terrestre y la parte de batimetría o de topografía de suelo marino, nosotros coloquemos los datos que se refieren a batimetría, es decir, a los cuerpos de agua, con valores negativos y los que no con valores positivos. ¿Se puede trabajar con la batimetría sin colocarle los datos negativos? Sí, se puede trabajar. Ahora, si van a desarrollar modelos tridimensionales donde ustedes combinen información de línea de costa, que pudiera ser valores 0 o 1, y valores de profundidad, allí sí se recomienda colocar negativo los valores de batimetría, o sea, lo que tiene que ver con cuerpos de agua, y positivo los que tienen que ver con las líneas de tierra. Y también eso va a depender del software que vayan a utilizar. ¿Ok? En QGIS pueden trabajar de cualquiera de las 2 formas que acabo de mencionar.
Esa variable Z no es indispensable, a diferencia de la variable Y y X que ya vimos, que es la latitud y la longitud. Otra cosa sobre la profundidad Z es que generalmente la expresamos en metros, mientras que la latitud y la longitud, como ya lo vimos en las clases anteriores, podemos expresarlas en grados, minutos y segundos, en grados y minutos decimales o en grados decimales. Durante los primeros pasos que ustedes vayan a dar en SIG y para realizar la mayoría de las actividades con datos en ecosistemas acuáticos, trabajar con bases de datos que tienen un diseño sencillo de tipo tabular es más que suficiente. Y con eso ustedes pueden diseñar su base de datos con software como el Microsoft Excel, el OpenOffice, el LibreOffice, el Google Sheet o cualquier otro software de hojas de cálculo. Es importante, y esto ya lo mencioné al inicio de la clase, indicar que este no es el único formato de base de datos que existe. Hay otras que son más complejos y aquí les puedo hablar de las Geodatabase de Esri y bases de datos espaciales de tipo relacional como las que podemos trabajar con el PostGIS, ¿ok? Se las coloco aquí porque si tienen curiosidad pueden investigar sobre ellas y si tienen alguna duda, no soy experta en esos dos tipos de base de datos, pero he trabajado con ellas y puedo quizás aclarar algunas cosas puntuales. ¿Cómo es ese formato de esas bases de datos tabulares que vamos a trabajar en el curso y que para la mayoría de ustedes son las que les interesa aprender a manejar? Es un formato que incluye columnas y filas, donde cada columna viene a ser una variable, cada fila va a ser un registro, muestra, individuo o entidad espacial, y en cada celda yo voy a tener un solo valor. Y aquí les hago la pregunta, ¿les suena familiar? Si han realizado algún otro curso conmigo de los que son, o en general, cursos de programación con R, o han leído sobre el Tidyverse, a lo mejor ese formato que les acabo de mencionar les suena mucho a un formato que se conocía como el formato Tidy en las bases de datos. Ah, fíjense que por acá Percy nos está comentando en el chat el formato Tidy. En efecto, Percy, aquí otra vez vuelve a aparecer ese formato. Si ustedes ven diferentes bases de datos indistintamente del área en que estén trabajando, incluso si se van a áreas que no tienen que ver con biología, y todas esas bases de datos en las que estoy hablando tienen el formato Tidy, ellas son muy parecidas entre sí, indistintamente del área de la ciencia de la cual provengan. ¿Por qué? Porque comparten esa misma estructura de cada columna es una variable, cada fila es una observación, y entonces hay una similitud entre las bases de datos que cumplen con ese formato Tidy. Ahora, en cuanto al otro formato, que se conoce como Messi es desordenada, es cuando yo tengo una base de datos que no cumple con esto que acabo de mencionar y el problema o las dificultades que la mayoría de nosotros nos encontramos al trabajar con bases de datos que están Messi o desordenadas es, ok, tengo esta base de datos que está desordenada, hice este procedimiento para arreglarla. Cuando me consigo con otra base de datos desordenada, no se parece a la otra base inicial de datos desordenada, entonces tengo que aplicar unos métodos diferentes para poder ajustarla a formato Tidy. Entonces, hay por allí una frase de que todas las bases de datos en formato Tidy se parecen, mientras que todas las bases de datos en formato Messi son desordenadas en su propio estilo, ¿ok? Y no existe una fórmula mágica para arreglarlas. Una base de datos que no esté en formato Tidy es imposible de arreglar, por supuesto que no. Hay formas que consumen tiempo para arreglarlas. Sí, si lo hacemos, vamos a decirlo así, manual. Pero, y por eso es que este curso también toca un poco de lo que tiene que ver con el lenguaje de programación R. Hay paquetes de R que nos permiten hacer esa limpieza de la base de datos para ajustarla a formato Tidy de una forma más rápida y eficiente a que si lo hiciéramos, por ejemplo, en Excel. ¿Ok? De arrastrando filas y columnas, no. Eso lo podemos automatizar un poco
haciéndolo con lenguajes de programación.